Hola amigos, soy el doctor Fernando Vega y les doy la bienvenida una vez más a Medicina Transpersonal, donde la mente, el cuerpo y el espíritu transitan juntos para lograr y mantener la salud. El día de hoy tendremos un tema muy interesante, que es la epigenética. Acompáñenos. Seguramente ustedes han escuchado que muchos rasgos característicos de las personas se transmiten a través del DNA, ¿verdad? Del ácido desoxirribonucleico. Y este DNA se transmite en las células a través de lo que llamamos el genoma humano, o sea, los genes. Estos genes están compuestos por determinados aminoácidos que se juntan y forman esta doble hélice, y entonces es posible que de un abuelo a un padre a un hijo se transmitan características que llamamos hereditarias o genéticas. Y bueno, esto había sido así desde hace muchos años. Sin embargo, a partir de 1950, los científicos se dieron cuenta que algunos genes se expresaban fenotípicamente, es decir, cómo se ve la persona, y otros no. Que algunas enfermedades también, aún en personas que eran gemelos, en algunos pacientes se manifestaban unas enfermedades y en el gemelo no. Esto empezó a llamar la atención y entonces denominaron a todo este estudio del genoma como epigenética. De la raíz epi, encima. Todo lo que está encima de la genética, lo que está encima de la herencia. Entonces, la epigenética se encarga del estudio de la expresión, ¿verdad?, de algunos de estos genes. ¿Por qué algunos se expresan y por qué algunos otros no se expresan? Esta es la parte interesante porque antiguamente decíamos que si una enfermedad o una característica estaba dada genéticamente, transmitida por el genoma humano, pues así se quedaba, ¿verdad? Ahora sabemos que no es tan cierta esta aseveración. La epigenética se refiere entonces a cambios que se heredan a través del DNA y de unas proteínas que se denominan histonas. Pero que esto no implica que haya una mutación, que haya un cambio en el DNA, sino simplemente se modifica algo de la estructura. Específicamente, ahora sabemos que son metilaciones de este DNA y que también las histonas se modifican de alguna manera. Entonces, cuando esto sucede, estas metilaciones o estas modificaciones de histonas hacen que el gen que está expresando una característica o una posibilidad para presentar determinado síntoma en una enfermedad o la presencia de otra enfermedad o un tono de piel o un tono de color de ojos, si cambian estas expresiones, si hay metilaciones o modificaciones de estas histonas, entonces la expresión física puede cambiar. Y esto es a nivel celular. Es decir, la célula puede comportarse diferente, aún teniendo el mismo DNA, gracias a estos mecanismos. Lo cual es muy interesante porque entonces nos abre una posibilidad muy grande de poder cambiar algo que parecía que no se podía. Antiguamente decíamos que lo heredado se quedaba ahí. Ahora sabemos que no es así. Y además podemos platicar de qué es lo que se hereda a través del DNA, ¿verdad? Heredamos características de nuestros padres, pero también de nuestros abuelos y tatarabuelos. En fin, en el DNA vienen codificadas tantas y tantas cosas que aún el ser humano no es capaz de poder descifrarlo. Tenemos muchas partes compatibles de nuestro DNA con la de muchas otras especies. De ahí que es muy interesante entender cómo este DNA hace que formemos un cuerpo nuevo, características nuevas, pero que tengamos ciertos otros mecanismos que
hagan que se exprese una característica o una predisposición y en otro individuo, hijo del mismo padre, de la misma madre, no suceda esto. Entonces, es un campo muy interesante de estudio esto de la epigenética. Por ejemplo, la metilación del DNA se ve alterada en algunos tipos de cáncer, por lo que sabemos cuál es el patrón normal de estas metilaciones y luego podemos observar cuando estas metilaciones no se dan. Entonces podemos estudiar por qué a veces el cáncer se presenta y no se presenta. Y es una de las nuevas vías que se están estudiando para tratar de luchar contra esta enfermedad. Estos factores epigenéticos están muy relacionados con los cambios por la edad. Sí, el envejecimiento se dice que tiene mucho que ver con estas metilaciones y alteraciones de histonas para que la persona vaya envejeciendo. De ahí que ha surgido una nueva especialidad, una nueva rama en medicina que se denomina medicina anti-envejecimiento. Pero ese es otro asunto. Ahora, ¿qué es lo muy interesante que nos comprende en nuestra medicina transpersonal? Bueno, hay diferentes estudios y artículos que nos dicen que algunas terapias mente-cuerpo, como por ejemplo la meditación, el yoga, el tai chi y todo esto que nos conecta con nuestro interior, que nos hace estar en paz, en calma y nos trasciende, podríamos decir que nos conecta con la parte espiritual del ser humano, contribuyen a tener menos expresión de los factores nocivos que nos pueden expresar los genes. Es decir, que estas prácticas como la yoga y la meditación no solo desempeñan un papel para reducir el estrés y la ansiedad, que sabemos que están relacionadas con muchas enfermedades y por lo tanto es benéfico, sino que más allá de esto afectan de manera epigenética a los genes y otras áreas del genoma como estas histonas, que están especialmente involucrados en la inflamación y en la angustia. Y esto se ve con resonancia magnética funcional en el cerebro. Cómo se afectan con estas prácticas estos tipos de expresión. Se han hecho estudios que demuestran que la metilación del gen del factor de necrosis tumoral, que está implicado cuando hay angustia, disminuyó significativamente en las mujeres que practicaban yoga. ¿Qué les parece? Este gen es muy importante para prevenir que haya tumores. Otras personas que participaron en estudios de mindfulness y atención plena variaron sus concentraciones de la enzima histona desacetilasa, así como sus patrones de expresión. Entonces, esto también es muy interesante, cómo tener la atención plena y participar en estudios de esto de meditación nos va a ayudar mucho, no solo a la cuestión inmunológica, que ya hablaremos más adelante, sino en la expresión de ciertos genes. Otros estudios encontraron que meditadores de muy largo plazo, como los monjes budistas, tenían biomarcadores de envejecimiento más lentos, conocidos como relojes epigenéticos, y la metilación en genes asociados con el metabolismo de las células inmunitarias y la inflamación. Es decir, estas personas que meditan todos los días van a tener menos reacción a la inflamación. Y esto es tan importante porque van a evitar muchísimas enfermedades relacionadas con el estrés y la inflamación, como la hipertensión arterial, por ejemplo, los infartos al miocardio, la colitis nerviosa, las úlceras pépticas y otro montón de enfermedades que están relacionadas con el estrés. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿verdad? También se encontró que diferentes regiones genómicas conocidas como sitios de dinucleóticos CPG, estos sitios específicos estaban alterados epigenéticamente en las personas que hacían tai chi. Es decir, este arte marcial, este deporte del tai chi con movimientos suaves que te concentras y armonizas tu cuerpo, ayuda a que también se manifiesten ciertas características epigenéticas que van a hacer que uno tenga más salud.
dicho en palabras más entendibles. Esto es muy importante porque podemos ver que en algunas enfermedades como el cáncer, la hipertensión arterial, el riesgo coronario, podemos modificar esta predisposición que de alguna manera venía genéticamente a través de esta nueva forma que llamamos epigenética. Y la epigenética como ciencia lo que está investigando es que sí, algunas terapias mente-cuerpo, como se les llama actualmente, como el mindfulness, la meditación específicamente, la oración, son muy importantes, pueden ayudarnos a eliminar o que no se presente el cáncer o estas enfermedades. Esto es sumamente interesante y eso ya se está estudiando de una manera muy intensa, porque esto que se decía hace miles de años, ¿verdad? En las culturas orientales, donde nació antes del budismo, el brahmanismo, el islamismo, todas estas culturas antiguas, estas religiones y filosofías antiguas, ya nos hablaban de conceptos como el Tao, como el todo. Y nos decía Confucio, esténse tranquilos, calma. Y entonces, dentro de esta calma y esta atención plena, podemos lograr que ciertos genes no se expresen. ¿Qué es lo que ha visto la epigenética? Precisamente eso, que los factores ambientales, es decir, el lugar donde vivimos, las personas con las que convivimos, nuestros padres, maestros, amigos, familiares, si nuestra casa está en un lado donde hace sol, donde hace lluvia, en la montaña, en la playa, el tipo de muebles, ruido, cómo vamos a la escuela, al trabajo, en una ciudad o en un pueblo, todas estas condiciones ambientales determinan que nuestra mente piense de una manera diferente, sienta de una manera diferente y por lo tanto todo esto hace que se exprese o no se exprese un factor hereditario. Fíjense la trascendencia. Podríamos llegar a eliminar la diabetes, por ejemplo, si cambiamos estos factores ambientales tan intensamente que hagamos que no se expresen estos genes. Ahora esto es una posibilidad, pero estoy seguro que en poco tiempo la ciencia nos ofrecerá evidencia de que esto es posible. Así que amigos, vayamos a trabajar estas partes de mente-cuerpo que nos conectan con nosotros mismos, con nuestro espíritu, para que tratemos de que nuestros genes estén perfectamente saludables y aunque tengamos historia familiar, por ejemplo, de cáncer, por ejemplo, de diabetes, por ejemplo, de enfermedad venosa, hagamos que estas enfermedades no se manifiesten en nuestros cuerpos. Simplemente por un estado optimista, como lo dicen los estudios, con un estado de ambiente positivo y haciendo estas artes como el tai chi, haciendo un poco de yoga o meditando todos los días. ¿Qué les parece? Es un tema muy interesante y que promete mucho hacia la salud, donde trascendemos. Es decir, ya se está reconociendo que este tipo de terapias y este tipo de acciones que nos recomendaban las culturas antiguas, hoy hay evidencia de que sí llegan a modificar incluso los patrones genéticos. Así que amigos, espero que haya sido de su interés esta plática sobre epigenética y que pongamos en práctica algunos de estos consejos. Los espero nuevamente en un próximo capítulo de Medicina Transpersonal, donde transitamos juntos hacia una medicina nueva. Mente, cuerpo, espíritu, todos juntos para mantener y recuperar la salud. Hasta pronto, soy su amigo el Dr. Vega.